La historia de Quien se ha llevado mi queso, escrita por Spencer Johnson, fue compartida por Kenneth Blanchard, quien quedó tan impresionado con su mensaje que decidió difundirla. Desde el primer momento, Kenneth quedó fascinado por su mensaje. El queso, en esta historia, es una metáfora de lo que más valoramos: el éxito, la felicidad, la seguridad o el amor. Y el laberinto representa el mundo, con sus desafíos, giros inesperados y oportunidades. A través de esta sencilla pero transformadora fábula, el libro nos invita a replantearnos nuestras reacciones ante los cambios y a verlos como oportunidades para crecer. Kenneth comparte historias reales de personas cuyas vidas fueron impactadas por este relato, desde profesionales que salvaron sus carreras hasta familias que encontraron nuevas formas de avanzar juntas. Y es que, como él mismo dice, el queso no cesa de moverse. Aprender a moverse con él puede ser la clave para marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El libro está dividido en 3 partes: una reunión donde un grupo de antiguos compañeros reflexiona sobre el cambio, la narración central que presenta a los ratones y liliputienses en el laberinto, y un debate final donde los personajes discuten las valiosas lecciones aprendidas. A continuación, estás a punto de adentrarte en una historia que no solo te hará reflexionar, sino que te dará herramientas prácticas para enfrentar los cambios en tu vida con una nueva perspectiva. La reunión de antiguos compañeros. En un restaurante de Chicago, un grupo de antiguos compañeros de escuela se reúne tras asistir a un reencuentro la noche anterior. Aunque las risas y bromas iniciales llenan la mesa, la conversación pronto toma un giro introspectivo. Ángela, una de las más populares en la escuela, comenta cómo la vida ha resultado muy diferente a lo que imaginaba. Nathan, que había heredado el negocio familiar, comparte su preocupación. ¿Por qué nos resistimos tanto al cambio? Carlos, quien había sido capitán del equipo de fútbol, admite con humildad que incluso él ha sentido miedo al enfrentarse a lo inesperado. Poco a poco, los asistentes reconocen que todos están lidiando con desafíos similares, desde relaciones hasta carreras profesionales. La sinceridad comienza a florecer en el grupo. Es entonces cuando Michael, otro de los presentes, interviene. Cuenta cómo enfrentó un gran cambio en su empresa que casi los lleva al colapso. En ese momento crítico, alguien compartió con él un cuento que transformó su perspectiva. Michael explica que este relato le ayudó a ver el cambio como una oportunidad en lugar de una pérdida, y que tras aplicarlo, no solo salvó su empresa, sino que también mejoró su vida personal. Intrigados, los demás le piden que comparta la historia. Michael accede, asegurándoles que es breve pero poderosa. Así comienza a narrar la fábula que cambiaría también sus vidas. ¿Quién se ha llevado mi queso? La historia dentro del cuento: el laberinto y el queso. Érase una vez, en un país lejano, 4 pequeños seres vivían en un enorme laberinto. 2 de ellos eran ratones llamados Fisgón y Escurridizo, y los otros 2, liliputienses llamados Semi-How, pequeños como los ratones pero con características humanas. Estos 4 personajes tenían una misión diaria: encontrar su queso, el cual representaba todo aquello que los hacía felices, desde seguridad hasta logros personales. Cada mañana, se ponían sus zapatillas de correr y se adentraban en el laberinto. Los ratones, con su instinto simple pero efectivo, husmeaban y corrían sin detenerse ante los obstáculos. Los liliputienses, en cambio, confiaban en su intelecto, lo que a veces los hacía más lentos al sobrepensar las situaciones. El laberinto, con sus interminables pasillos y cámaras, ofrecía tanto oportunidades como riesgos. Solo aquellos que exploraban lo desconocido podían encontrar el queso que buscaban. Con esfuerzo, los 4 hallaron el depósito de queso Q, un lugar donde el queso abundaba. Para Fisgón y Escurridizo, esto era un logro temporal, y cada día revisaban la zona para asegurarse de que no hubiera cambios. Semi-How, por otro lado, se instalaron cómodamente y dieron por sentado que el queso estaría allí para siempre. En el depósito de queso Q, la vida parecía perfecta. Fisgón y Escurridizo mantenían su rutina, revisando constantemente el lugar y atentos a cualquier signo de cambio. Para ellos, el queso era una bendición momentánea, y sabían que podían necesitar moverse de nuevo en cualquier momento. Por eso, siempre llevaban sus zapatillas a la mano. Semi-How, en cambio, comenzaron a tomarse libertades. Cada mañana llegaban más tarde, caminando con tranquilidad. Pronto dejaron de llevar sus zapatillas, y decoraron el lugar como si fuera su hogar definitivo. Em proclamaba: este queso es nuestro, nos lo merecemos, mientras How asentía, satisfecho. Nunca se preguntaron cómo había llegado el queso ni si seguiría estando allí. A medida que pasaban los días, la complacencia se transformó en arrogancia. Los liliputienses asumieron que nada cambiaría, y dejaron de prestar atención a las señales. Mientras los ratones seguían vigilantes, Em y How se sumergían en su zona de confort, ignorando que el queso comenzaba a desaparecer lentamente. Una mañana, los 4 personajes llegaron al depósito de queso Q para encontrarse con un descubrimiento devastador: el queso había desaparecido. Fisgón y Escurridizo, quienes habían notado que las reservas de queso disminuían poco a poco, no se sorprendieron.
Sin perder tiempo, se colocaron las zapatillas de correr y se adentraron en el laberinto en busca de queso nuevo. Em y Hao, sin embargo, quedaron paralizados. No habían prestado atención a las señales, y asumían que el queso estaría siempre allí. Em reaccionó con incredulidad, gritando: «¿Quién se ha llevado mi queso?», mientras Hao observaba en silencio, incapaz de procesar la realidad. En lugar de actuar, los liliputienses se quedaron en el depósito vacío, quejándose de la injusticia de la situación. Em, lleno de ira, insistía en que alguien debía devolverles el queso. Hao, aunque menos vocal, estaba igual de paralizado por el miedo al cambio. La incertidumbre y la pérdida se volvieron una barrera insuperable para ambos, quienes se aferraron al pasado en lugar de buscar una solución. A medida que pasaban los días, Em y Hao seguían regresando al depósito vacío, esperando que mágicamente reapareciera el queso. Desperdiciaban energía culpando a otros, quejándose de su suerte y repitiendo las mismas acciones, con la esperanza de obtener resultados diferentes. Hao comenzó a cuestionarse. Miraba a su amigo Em, aferrado a la idea de que el queso debía ser devuelto, y poco a poco comprendió que quedarse allí no cambiaría nada. «Quizás deberíamos movernos y buscar queso nuevo», sugirió tímidamente. Sin embargo, Em desestimó la idea, argumentando que salir al laberinto era peligroso y que el queso debía ser suyo por derecho. La frustración crecía en Hao. Empezó a darse cuenta de que su miedo no lo protegía, sino que lo mantenía atrapado. Recordaba los tiempos en los que habían sido más valientes y se cuestionaba: ¿qué haría si no tuviera miedo? Aunque las dudas lo atormentaban, una chispa de curiosidad y esperanza comenzó a surgir dentro de él. Finalmente, un día, Hao tomó la decisión de abandonar el depósito de queso vacío. Se calzó las zapatillas que había dejado olvidadas, y con el corazón lleno de temor, se adentró en el laberinto. Antes de partir, dejó un mensaje en la pared para Em: «Si no cambias, te puedes extinguir», con la esperanza de que su amigo lo siguiera. El camino por el laberinto no fue fácil. Hao enfrentó pasillos oscuros y callejones sin salida, pero cada paso lo hacía sentir más libre. En lugar de concentrarse en lo que había perdido, comenzó a imaginar lo que podría encontrar. En las paredes del laberinto, escribió frases que representaban su aprendizaje, como: «El movimiento hacia una nueva dirección te ayuda a encontrar queso nuevo». Durante su viaje, Hao descubrió pequeños trozos de queso, que le devolvieron fuerzas y esperanza. También entendió que quedarse en el depósito vacío había sido una pérdida de tiempo y energía. Mientras exploraba, empezó a imaginarse disfrutando de un queso nuevo y delicioso, lo que lo motivó aún más a seguir adelante. Cada paso en el laberinto era una lección. Hao aprendió a adaptarse al cambio, a disfrutar del proceso y a liberarse de sus temores. Aunque extrañaba a Em, comprendió que cada uno debía encontrar su propio camino, y que él ya no podía quedarse estancado. Tras días de exploración, Hao finalmente encontró un enorme depósito de queso, el depósito de queso N. Allí, ante sus ojos, se alzaba una variedad y cantidad de queso como nunca antes había visto. Era un momento de triunfo y alivio. En el depósito estaban también Fisgón y Escurridizo, quienes los saludaron satisfechos, mostrando que habían llegado mucho antes, gracias a su instinto para adaptarse rápidamente al cambio. Hao probó diferentes tipos de queso, disfrutando de cada bocado y reflexionando sobre su viaje. Pensó en todo lo que había aprendido. El miedo había sido su mayor obstáculo, pero enfrentarlo lo llevó a descubrir nuevas oportunidades. Mientras comía, escribió en la pared del depósito: «Cuanto más rápidamente te olvides del queso viejo, antes encontrarás el queso nuevo». A pesar de su alegría, Hao no olvidó a Em. Decidió regresar al depósito de queso vacío para compartir su descubrimiento y convencer a su amigo de unirse a él. Al encontrar a Em, intentó ofrecerle un trozo de queso nuevo, pero este lo rechazó, aferrado a la esperanza de que el queso viejo volvería. Con pesar, Hao se despidió, entendiendo que Em debía tomar la decisión de cambiar por sí mismo. De vuelta en el depósito N, Hao continuó disfrutando de su queso, pero con una lección grabada en su mente: el cambio era inevitable, y adaptarse era esencial para prosperar. También se comprometió a explorar regularmente el laberinto para evitar caer nuevamente en la complacencia. El debate tras el cuento. Cuando Michael terminó de contar la historia, los antiguos compañeros quedaron pensativos. Uno a uno comenzaron a reflexionar sobre cómo el cuento reflejaba sus propias vidas. Carlos confesó que, en una etapa de su carrera, se había comportado como Em, resistiéndose al cambio, lo que casi lo llevó al fracaso. Jessica recordó cómo su empresa había ignorado los avances tecnológicos, lo que la dejó en una situación crítica. Nathan, quien enfrentaba la caída de su negocio familiar, lamentó no haber detectado antes los cambios en el mercado. Laura, una mujer de negocios exitosa, planteó una pregunta importante: ¿cuántos de nosotros tenemos miedo al cambio? Al principio nadie levantó la mano, pero luego, entre risas, reconocieron que el temor al cambio era algo común. Michael recordó una frase clave de la historia: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Esto inspiró al grupo a ver el cambio como una oportunidad, no como una amenaza.
La conversación se volvió enriquecedora, con cada participante compartiendo cómo podían aplicar las lecciones de la narración en sus vidas y carreras. El cuento había hecho evidente la importancia de moverse con el queso y aceptar que el cambio no es solo inevitable, sino necesario. Conclusión. La historia de Quien se ha llevado mi queso no solo es una parábola sobre adaptarse al cambio, sino una guía práctica para afrontarlo con inteligencia y valentía. Las lecciones claves son claras. El cambio ocurre constantemente, anticiparse él permite evitar sorpresas, y adaptarse rápidamente abre puertas a nuevas oportunidades. En su viaje, Hao aprendió que quedarse atrapado en el miedo y la resistencia solo conduce al estancamiento. Moverse con el queso, aunque desafiante, es liberador y gratificante. Al final, Michael resumió el mensaje del cuento para sus amigos. El queso no cesa de moverse, pero tú puedes aprender a moverte con él y disfrutarlo. El libro deja abierta una pregunta para todos. ¿Cómo enfrentaremos el próximo cambio en nuestra vida? La respuesta dependerá de si elegimos quedarnos en el depósito vacío o aventurarnos en el laberinto hacia nuevos horizontes. Si te ha gustado este resumen, te invitamos a suscribirte para descubrir más contenido fascinante sobre literatura y grandes historias que te inspirarán.